cómo funciona la parte de la vacunación y todo eso. Entonces, pues ya me conocen, Ricardo Gómez, el médico general, mi medio de comunicación, los mismos. Por favor, si alguno tiene alguna duda o algo, siempre me pueden escribir en el número de WhatsApp principalmente. Si alguna vez hacemos un trabajo, vamos a hacerlo por medio del correo institucional, si hacemos algún trabajo en lo referente a lo que es la parte de inmunología. Entonces, le voy a explicar primero sobre todo lo que es la justificación e introducción a la asignatura según las normativas que marca el departamento, para posterior iniciar con las generalidades de la inmunología, que sería el tema del día de hoy. Entonces, dentro de la justificación de la asignatura, tenemos que la inmunología es una rama de la medicina que se ocupa del estudio del sistema inmunitario, entendiéndola como el conjunto de órganos, tejidos y células cuya función es recoger elementos extraños o ajenos dando una respuesta a la agresión, es decir, dando una respuesta inmune. El objetivo general es conocer el funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario, tanto en estadios de salud como en estadios de enfermedad. Es decir, vamos a tratar de conocer desde la parte macro hasta la parte micro cómo se realizan o cómo son todas las respuestas inmunes, desde las respuestas innatas, las respuestas adquiridas y los diferentes tipos de respuestas inmunes que tiene nuestro sistema humano. Entonces, dentro de los objetivos específicos, tenemos conocer las diversas funciones del sistema inmunitario y las características físicas, químicas o fisiológicas de los componentes del sistema inmunitario in vitro, in situ, in vivo. Compañero Pablo, ¿no está en la clase? No, profe, está teniendo problemas para ingresar. Por eso, pero si él está en Teams, ¿no es más sencillo de que ingrese? Buen día, profe. ¿Cómo está? Ya lo estoy llamando. No, es que Pablo me acaba de escribir. Ah, ok. Alguien que le pueda compartir la invitación, por favor. Esperemos que se conecte el compañero, por favor. Ya seguimos. Ya acabo de entrar. ¿Ya acabo de entrar? Listo. Gracias, Juan. Listo. Entonces esa sería la parte de los objetivos específicos. Entonces, los temas que vamos a ver. Hoy vamos a ver la generalidad del sistema inmune, en el cual vamos a ver principalmente la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa a grandes rasgos, porque como pueden ver, por lo menos el tercer tema es la respuesta inmune innata. También vamos a ver lo de la parte de lo que es la historia del sistema inmune, cómo se llegó a la inmunología moderna o cómo llegamos a la inmunología que tenemos en cuenta en el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver cuáles son los órganos y los tejidos linfoides. La tercera clase es respuesta inmune innata y la cuarta clase son antígenos y anticuerpos. Hasta ahí iría el primer corte. En el segundo corte veríamos la presentación antigénica. Entonces aquí tenemos que tener muy claro primero lo que son antígenos y anticuerpos, cómo son la cascada de activación tanto de antígenos y anticuerpos para poder ver la presentación antigénica. Posteriormente vamos a ver la respuesta inmune adaptativa celular. Esas son dos clases como tal la respuesta inmune adaptativa celular. Y por último tema del segundo corte vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad. En el tercer corte veríamos la defensa inmune contra microorganismos, la autoinmunidad, las vacunas e inmunizaciones, para que podamos entender cómo se hace una inmunidad activa cuando hablamos de la parte de las vacunas, la respuesta inmune al cáncer y las técnicas de laboratorio de inmunología.
ese sería todo el contenido programático que vamos a realizar. ¿Cuáles van a ser las metodologías? En lo posible van a ser casi magistrales, en las cuales yo voy a darle la clase, pero de lo ideal es que hagamos una parte activa en la intervención de todos los estudiantes. Se van a realizar exposiciones, principalmente en el segundo corte, sobre los temas que tengamos que desarrollar, que sustenten la indagación de cada grupo de estudiantes realizados con respecto a la temática propuesta. Vamos a hacer actividades grupales de aplicación sobre casos clínicos y discusión. Eso lo vamos a hacer en el segundo corte cuando hagamos las diferentes exposiciones. Sistema de evaluación, entonces se va a hacer quizzes, trabajos, talleres, exposiciones de teoría que deben la apropiación por parte del estudiante de los conocimientos estudiados. En algún momento podemos hacer trabajos escritos con la producción de documentos propios que evidencien el avance del estudiante en su trabajo en el conocimiento sobre inmunología. La plataforma vamos a utilizar Microsoft Teams para hacer las clases sincrónicas y Moodle si hacemos alguna actividad programada, o también lo podemos hacer por medio del correo dependiendo de la actividad que vayamos a entregar. Y aquí una frase de Luis Pasteur: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Y ahorita que veamos la parte de la historia, vamos a ver cómo Luis Pasteur es, por decirlo así, pues no el pionero, pero sí una de las partes más importantes en la evolución de la inmunología. ¿Alguna pregunta sobre ¿cómo se llama? Sobre las temáticas o alguna pregunta sobre lo que es los métodos de evaluación? Recuerden que acá hacemos normal. El primer corte vale 35, segundo corte 35, tercer corte 30%. El último examen es examen final. Entonces, para que por favor vayan estudiando poco a poco, y no que cuando ya estén por allá leyendo en el examen final, van a empezar a estudiar todavía lo que son los linfocitos. Entonces, por eso se debe de ir estudiando poco a poco y a ir haciendo los resúmenes poco a poco de cada uno de los temas. Las exposiciones serían en grupo, sí, Ángel. No sé yo, disculpe. Le quería hacer una pregunta. Dime, Juan. Vamos a utilizar un libro en específico. Ay, sí, ya no se los había dicho. Vamos a utilizar la inmunología de Rojas, edición 18, si no estoy mal. No, sí, 18. Edición 18, que es la última edición, que es del 2017. Igual las ediciones no cambian mucho entre año a año, pero sí es la edición 18 de la inmunología de Rojas. ¿Listo? Utilizo la inmunología de Rojas y de pronto no la ABAS, porque de pronto la ABAS es un poco más compleja y pues necesito que esta materia, pues que me asignaron, estas materias que me asignaron son un poco desatendidas. ¿Qué quiere decir desatendidas? Que nosotros, o sea, no le prestamos la suficiente importancia, y cuando vamos a ver entonces por lo menos fisiopatología, para los que están en tercero y ya van a pasar a cuarto semestre el próximo semestre, entonces no vamos a tener las bases que fundamentadas en la parte de inmunología. Entonces necesitamos de que, o sea, o lo que busco principalmente, ustedes me conocen y saben que yo como docente lo que busco es que tengan el conocimiento lo mejor posible, tratar de avanzar poco a poco y no ¿cómo se llama? No tratar de pasarnos, por decirlo así, pasarnos pasos o pasarnos pasarnos pasos, o por lo menos ir ahorita a hablar sobre cáncer, ¿no? Porque no sabemos todavía lo básico, no sabemos qué es un sistema o qué es una inmunidad innata, qué es una inmunidad adquirida, cómo la inmunidad innata va primero que la inmunidad adquirida, y así poco a poco ir avanzando para que ustedes tengan un conocimiento lo más conciso y lo más práctico posible sobre las diferentes respuestas inmunes. Es importante, por lo menos cuando hagamos las exposiciones o cada vez que yo le vaya a dar un concepto, o cada vez que vayamos a tratar un tema, para tratar de relacionárselo con algo, porque esa relación con alguna enfermedad, yo sé que todavía no han visto Fisiopato, que Fisiopato es de cuarto semestre, pero esa relación con cada una de las enfermedades o cómo cada una de las inmunidades se relaciona con una enfermedad,
entonces, o con una vacunación o con una hipersensibilidad y eso, nos lleva a que tengamos un poquito más de idea. O sea, nos lleva a que podamos afianzar un poco más qué es una inmunidad innata, cuándo es una inmunidad adquirida, qué es una inmunidad pasiva, qué es una inmunidad activa, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero entonces así igual por lo menos cuando veamos las hipersensibilidades, entonces siempre tratar de relacionarlas con, pues no tanto con casos clínicos, pero sí con enfermedades que tengan características o enfermedades que pertenezcan a esa hipersensibilidad, de forma de que podamos definir o podamos tener claro por medio o sea, por medio de cuál respuesta inmune se va a tener alguna enfermedad o se va a tener algún estado o alguna alergia o algún estado de hipersensibilidad secundario a la respuesta inmune. ¿Listo? Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Sí. Listo. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las generalidades de la inmunología. ¿A qué creen ustedes que hace referencia la inmunología? O sea, ¿o en qué se basa la inmunología principalmente? Como la respuesta que el cuerpo tiene para ciertos patógenos. Sí, pero entonces solamente serían para patógenos, Carmen. O sea, ¿qué pensaría? Tranquila que no es por juzgarte, sino solamente serían para patógenos. No, profe. Entonces también puede ser para algunos componentes físicos, como el clima, algunos componentes físicos como el suelo, cualquier microorganismo. Entonces es cualquier, o sea, ella va a ser la Profe, respuesta. disculpe, lo interrumpo, Sí. ya que me dio curiosidad. Si ¿Quién su me está merced hablando? dice... Juan, ya llegué, profe. Ah, hola, Juan. Sí, hola, Juan. Profe, si su merced dice que también con partes físicas, ¿podría entrar quizá algo psicológico, no? No. No, o sea, ¿alguna respuesta? O sea, es que no sé cómo decir lo O que sea, tengo en mente, sino... algo psicológico, Juan. Digamos que el cuerpo genere alguna respuesta inmunológica negativa, comenzando con algo que esté pasando en la psiquis, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Ah, ok, profe, muchas gracias. En esa parte sí puede pasar. Por lo menos, una de las, así a grandes rasgos, Juan, por lo menos, cuando yo tengo un paciente, cualquiera, que él no sabe que tiene ninguna enfermedad, hablando de la parte de inmunología, pongamos de una reacción, por lo menos, una reacción contra nuestro propio cuerpo, por lo menos lupus, que es una enfermedad como tal autoinmune, que más adelante las veremos. Pero cuando el paciente tiene esa patología y su esfera mental está alterada, siempre el sistema inmunológico tiende a descender y no hace la respuesta adecuada en contra de la enfermedad o no se hace los mediadores adecuados en contra de la enfermedad. Por eso es que por lo menos muchas veces le decimos a los pacientes, usted tiene cáncer y se muere a los 15 días. Y él no sabía que tenía cáncer y no, ¿cómo se llama? No tenía ninguna alteración. Pero entonces la psiquis juega una parte muy importante en todos los mediadores inmunológicos principalmente, Juan. Si no es que por lo menos Listo, si tú profe, muchas gracias. que si, o sea, que si una enfermedad netamente psicológica o psiquiátrica, por lo menos que una ansiedad me puede llevar a otra enfermedad, no exactamente, sino que una alteración de la psiquis me puede llevar a que por decirlo así, se descompensen los mediadores de la inmunidad. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que decía la compañera es muy cierto sobre la parte de la inmunología, eso lo vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir viendo cómo interaccionan las diferentes células, moléculas, receptores, enzimas, que nos van a llevar a que se puedan realizar las diferentes respuestas inmunes. Entonces, cuando hablamos de la inmunología o la base de la inmunología, como tal la base, no de la inmunología moderna, sino de la inmunología en general, está esta enfermedad. ¿Cuáles enfermedades creen que es esta? Ya esta enfermedad está erradicada, pero ¿cuál creen que es esta enfermedad? Viruela. Es viruela, exactamente. ¿Quién dijo viruela? Yo.
Kevin. Esa es viruela. Entonces, ¿qué pasa? Que la viruela afectaba al 20% de la población mundial y el 50% de ese 20% fallecía. No se sabía por qué. Recuerden de que casi toda la ciencia o todas las bases de las ciencias están determinadas, o sea, antes tenían como tal un origen divino. O sea, se creía que por lo menos la enfermedad estaba dentro de nuestro sistema y por cualquier alteración yo presentaba la enfermedad. Entonces no se pensaba en ese momento que los patógenos estaban en nuestro ambiente o en nuestros alimentos o en bueno, en todo lo que nos rodea, sino que se pensaba que por lo menos la enfermedad la tenía, un ejemplo, los niños la tenían, pero por algo que pasaba en el niño se llegaba a presentar la enfermedad. O sea, se sospechaba o se pensaba en ese entonces que todas las personas nacíamos con todas las enfermedades, sino que algunos presentábamos una enfermedad y los otros presentábamos otro tipo de enfermedades, pero no se presentaba la enfermedad o sea, como tal, por un patógeno o por un microorganismo. ¿Por qué esta es la base de la inmunología? Porque un médico británico que se llamaba Edward Jenner, se dio cuenta que las personas que ordeñaban las vacas con viruela bovina, cuando estaban en contacto con la viruela humana, no se contagiaban. Entonces se empezó a buscar, o él empezó a buscar cuál iba a ser la causa. Y como todo en la ciencia, se empezaron a hacer experimentos, de si él cogía el suero de esas vacas contagiadas con viruela y se lo inyectaba a algunos niños, si ellos se contagiaban de viruela. Y se dio cuenta que sí se contagiaban, pero la reacción era mucho menor y que no tenían mortalidad. Entonces, ¿por qué se producía eso? Porque se estaban creando anticuerpos en contra de la viruela. Posteriormente, ese mismo doctor Edward Jenner lo que hace es coger el suero de las personas con viruelas y crear anticuerpos, que lo que hace es la vacuna contra la viruela. Y después de 170 años de que él descubrió eso, él erradica la viruela. Bueno, él no, se erradica la viruela a nivel mundial. Pero pues era una enfermedad que afectaba a la gran mayoría de personas, porque estamos hablando que el 10% de la población mundial moría de viruela, porque si el 20% le daba y el 50% se moría, o sea, uno de cada dos se moría, entonces el 10% de la población mundial se moría de viruela. Entonces eso marcó un cambio en el pensamiento de las enfermedades y en la relación entre los microorganismos y entre los patógenos a las diferentes enfermedades. Entonces, acá los tenemos. En la parte de arriba tenemos a los dos precursores, como tal, no fundadores de la inmunología, sino precursores. En uno está Antonio Vance, que Antonio Vance no fue el que creó el microscopio, pero él tenía unas fascinaciones por los lentes y al momento de limpiar los lentes, al momento de estar limpiando lentes, se dio cuenta de forma accidental, como las gran cosas que pasan en la ciencia, de forma accidental, que por medio de los lentes él podía aumentar el tamaño de las cosas que eran microscópicas. Entonces Antonio Vance fue el ¿cómo se llama? Por medio de ese hallazgo, él empezó, por decirlo así, a darle zoom a las diferentes cosas y empezó a buscar cuáles eran los posibles microorganismos que se presentaban. Entonces él se dio cuenta o describió que en el semen habían espermatozoides. También descubrió los protozoos, también descubrió las bacterias y también descubrió o dio todo lo que fue la referenciación sobre los glóbulos rojos, siendo él el padre de la bacteriología. Entonces, él no creó el microscopio, pero sí fue el padre de la bacteriología porque fue el que se dio cuenta de los primeros microorganismos. Y ese hecho de que se dé cuenta de los primeros microorganismos, o sea, que los microorganismos estaban en ciertos ambientes, fue lo que nos llevó más adelante a pensar de que los microorganismos eran los que nos causaban las enfermedades, que eso ya se los explico. Edward Jenner, ya le expliqué lo que hizo Edward Jenner, principalmente. Entonces, él como tal crea la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela
y gracias a él pues se erradica la viruela a nivel mundial. Él mismo hizo los experimentos tanto con viruela, o sea, inyectándole como tal lo que era la viruela bovina y posteriormente inyectando la viruela humana, y se dio cuenta que al momento de que se creaba la sensibilidad no se desarrollaba la enfermedad. Entonces ya esa persona que tenía o se le hacía el contacto con la viruela humana, posteriormente no desarrollaba la enfermedad al momento de que estaba en contacto con un paciente que tuviese viruela. De todos estos fundadores, ¿cuáles les suenan? Vamos a ver cómo están de historia de la medicina. Hay uno muy famoso de todos ellos. Mendel, el padre de la genética. Pasteur. Profe, discúlpeme. Sí. Es que yo había leído otra versión de la creación de la viruela de Edward Jenner. ¿Por qué dime? Es que yo alcancé a leer, no me parece, creo que fue en el Habas, profe, no me acuerdo. Otra versión que era que una campesina fue y le habló a Edward Jenner y le dijo que que el hijo de Edward Jenner tenía viruela. Entonces él estaba investigando por qué le daba viruela. Entonces una campesina fue y le dijo que en China había una muchacha que pues inoculaba así por la nariz eh, las llagas que quedaban de la viruela. Entonces él fue allá con la china y ella le dijo como sí, no sé qué. Y ahí fue cuando él comenzó a investigar. Pero si no hubiera sido por la campesina, él no hubiera hecho ningún experimento, algo así. Pero, No sé si sea cierto. pues, hasta ahí, o sea, porque en todas las partes que hablan de Edward Jenner, todos hablan de las personas, o sea, de los que hacían como tal la manipulación con las vacas que tenían viruela. Y por medio, o sea, Edward Jenner se da cuenta del no contagio de la viruela en esos ordeñadores, porque eran vacas o sea, tenían, bueno, bovinos con viruela, que tenían viruela bovina, y cuando ellos estaban en contacto con las demás, o sea, con las demás personas que tenían viruela, la sensibilidad, o sea, sí presentaban la enfermedad, pero no era tan severa como las personas que nunca habían tenido ningún tipo de sensibilidad con ellos. Eso pues es lo que sí, o sea, lo que referencian de Edward Jenner, y muchos hablan más que todo de la parte de las tetas en las que le salía, de las tetas de la vaca, en las que le salían las lesiones propias de la viruela y que tenían contacto netamente eran los ordeñadores. Recuerden que antes no había nada de medios de bioseguridad ni nada para hacer los diferentes trabajos, Eros. Pero igual tocaría averiguar esa parte para ver. Ah, listo, profe. Y Luis ¿Listo? Pasteur también. Y Louis Pasteur, exactamente. Entonces, bueno, de los más famosos de los que están ahí, entonces es Mendel, por las leyes mendelianas, que ya ustedes los han visto, pero cuando ya hablamos como tal de inmunología, de los más importantes está Robert Koch y Louis Pasteur. Entonces, Louis Pasteur es muy conocido porque hizo lo de la parte de la pasteurización, pero él hizo la mayor piedra angular al momento de las infecciones. ¿Por qué? Porque Louis Pasteur fue el que dijo, o fue el que quitó ese mito de que las enfermedades están en nuestro sistema. O sea, ya él empezó a demostrar de que las enfermedades no estaban dentro de nuestro sistema, que nosotros, por lo menos que dentro de la carne que se quedaba a la intemperie, esa carne no se convertía en gusanos, que los gusanos era por lo que llegaba de nuestro ambiente. Entonces, él crea la pasteurización, que es el proceso por el que se retiran los microorganismos de todos los alimentos. Principalmente, bueno, él lo hace por un proceso en unos viñedos, en el cual muchos viñedos se dañaban por algunos microorganismos. Entonces, él realiza el hecho de quitar esa exposición del microorganismo que tenían, y posteriormente se salvan todos los viñedos. Entonces, así como lo hicieron en los viñedos, para tener un vino adecuado, entonces él lo empieza a demostrar, entonces ya con la comida, bueno, y con los diferentes productos que tenían exposición a cualquier tipo de microorganismo. Entonces, después de que él ya lo demuestra con todo eso, empieza a demostrar de que las enfermedades se producen por microorganismos que tenemos
en nuestro ambiente. Entonces, microorganismos en el aire, en los alimentos, en el suelo, en el agua. Y Louis Pasteur tiene algo así novedoso, que 2 hijas se le murieron de difteria. Entonces, él empieza a averiguar de por qué se da la difteria, cómo se transmite la difteria, y empiezan, pues él no fue el creador como tal de la vacuna de la difteria, pero sí dio pie para que se creara como tal la vacuna de la difteria, porque 2 hijos de él se le murieron de difteria. Bueno, Gregorio Mendel, que principalmente por las leyes mendelianas, y también Gregorio Mendel, aparte de las leyes mendelianas, que es mucho más de genética, no, hizo lo que es la relación antígenos-anticuerpos. Entonces, esa relación antígenos-anticuerpos nos lleva a entender mucho más la base de la inmunología. Entonces, Roberto Koch, no sé si alguno tiene, bueno, todavía no han visto patología, pero cuando vean patología de los microorganismos, hay un bacilo que se llama el bacilo de Koch. Ese bacilo de Koch es el bacilo que produce la tuberculosis. Entonces, Roberto Koch lo que hizo fue, primero descubrir el bacilo de la tuberculosis y después hizo la prueba de la tuberculina. Él pensaba que iba a ser un tratamiento para la tuberculosis, pero al paso del tiempo se dio cuenta, por lo menos actualmente la prueba de tuberculina todavía se utiliza, y al paso del tiempo lo que se dio cuenta fue que esa era una prueba de hipersensibilidad, una prueba de sensibilidad tipo 4, en la cual si la prueba de tuberculina nos da positivo, o sea, si el cuerpo hace respuesta a la tuberculina, entonces es porque el cuerpo ha tenido contacto con la tuberculosis, esté activa o no esté activa, pero sí ha tenido contacto. Entonces, por eso el bacilo de la tuberculosis, que es el micobacterio en tuberculosis, se llama el bacilo de Koch. Bueno, los otros son Charles Richard, que es lo que explica principalmente, o la base en la que él más le aportó a la inmunología, fue la parte de la anafilaxia, principalmente. Elit Menicot, que él es el padre de la inmunología celular. ¿Por qué? Porque él descubre o él explica lo que es la parte de la fagocitosis, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, en lo que se convierte en la fagocitosis. Entonces, por eso es el padre de la inmunología celular. Edil Adolph, que es lo que hace principalmente lo de la antitoxina del tétano. Esta antitoxina del tétano es como tal la base de la inmunología, de la inmunidad pasiva, que también lo vamos a ver más adelante. Y por último, Paul Ehrlich, que lo que hace es la inmunología de cadena lateral, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de neoplasia principalmente. Entonces, estos 7 científicos, 5 fueron premio Nobel porque le aportaron las bases inmunológicas a las diferentes enfermedades. Y recuerden que la inmunología nos lleva a pensar o nos lleva a aclarar cómo se va dando la respuesta al momento de estar en contacto con las diferentes enfermedades, o cómo se da la respuesta al momento de estar por lo menos en contacto con un microorganismo, o cómo se da la respuesta en la inflamación, cómo se da la respuesta cuando se activan las interleuquinas. Bueno, nos da la respuesta desde por qué se crea la fiebre hasta por qué nos dan los cánceres. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Listo. Entonces, en esa foto se ilustra a Edward Jenner vacunando a los niños contra la viruela, y él mismo, o sea, él alcanzó, porque muchas veces muchos científicos piensan algo, pero son los que siguen los que pueden realizar eso que ellos piensan. Él mismo alcanzó a demostrar que por medio de la inmunización, por medio de la vacuna contra la viruela, los pacientes no se contagiaban principalmente. Entonces, ¿cuáles son las importancias de la respuesta inmune? Entonces, primero los linfocitos aprenden en su encuentro con microorganismos patógenos cómo desarrollar un mecanismo de defensa. Este contacto de los linfocitos con los microorganismos patógenos es la primera respuesta que se tiene, y es una respuesta inmediata pero inespecífica. Esa respuesta inmediata e inespecífica es lo que llamamos una respuesta innata. Esta respuesta innata posteriormente va a generar una memoria, que esa respuesta a la memoria es lo que llamamos una respuesta adaptativa. Esperen un momentito, me están llamando.
Bueno, listo. Bueno, entonces, para desarrollar un mecanismo de defensa. Entonces, a esto es lo que llamamos una inmunidad innata, que ya más adelante la vamos a ver. Entonces, los linfocitos enseñan a otras células, que son los macrófagos, a activar procesos enzimáticos para destruir los patógenos. Entonces, cuando ya ellos enseñan a los macrófagos, ya estamos hablando posteriormente de una inmunidad adquirida. Las células inmunes interactúan para defendernos de agresiones externas e internas, principalmente de acciones o de agresiones externas posteriores. Entonces, primero se crea la sensibilidad, que es cuando va a dar la respuesta inicial, para que posteriormente se cree la memoria y vamos a tener una respuesta como tal ya adquirida. Entonces, entrando en la parte del sistema inmune, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces, entrando en la que es la respuesta inmune, entonces, como ya les venía diciendo, tenemos que es una acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas por agentes infecciosos y de agresiones internas producidas por infecciones virales y por alteraciones celulares, ocasionadas por el desarrollo de afecciones autoinmunes o por tumores malignos. Dentro de la respuesta inmune tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad innata siempre es el primer contacto que se tiene con la parte de los microorganismos. Y la inmunidad adquirida es cuando ya tenemos principalmente memoria contra ese microorganismo para poderlo definir como un patógeno. Cuando hablamos de la inmunidad innata, decimos que es el conjunto de mecanismos que actúan contra todos los microorganismos patógenos. Este mecanismo, como les venía diciendo, en algunas veces termina siendo inespecífico, a diferencia de la inmunidad adquirida, que ya el mecanismo sí es netamente específico contra cada uno de los patógenos. Se activa desde el primer contacto con los patógenos, o sea, es el primer contacto que tenemos al momento de que un patógeno, o que suframos una ingresión por algún patógeno, es inmediata y no es específica. No se diferencia la clase o especie del agresor, o sea, siempre se hace la respuesta, en algunas veces es una respuesta exitosa contra la enfermedad y en otras veces no lo es. La inmunidad innata no genera una memoria al encuentro con el patógeno, pero esta es la que nos va a dar, o sea, nos va a dar ¿cómo se llama? La base para poder tener una inmunidad adquirida, que es la memoria que podemos tener contra diferentes patógenos. Entonces, ahí, bueno, dependiendo el tipo de agresiones que tengamos, se van a activar las diferentes células del sistema inmunitario innato. Entonces se pueden activar los macrófagos, se pueden activar los neutrófilos, que se activan mucho más por bacterias, se pueden activar los eosinófilos, que se activan mucho más por lo que son la parte de hipersensibilidades o alergias, o por lo que son la parte de parásitos. Se van a activar los linfocitos, los monocitos, las células dendríticas, los manocitos o las células natural killer. Entonces, cada una tiene una función, o cada una se activa en un momento específico. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Cuando hablamos de los componentes de la inmunidad innata, tenemos unos factores constitutivos, unas barreras naturales, unas moléculas de reconocimiento, unas células, unos sistemas enzimáticos, la fagocitosis, la inflamación y, por último, la inmunidad adquirida. Entonces, cuando hablamos de factores constitutivos, es todos los factores que constituyen el sistema inmune en general. Cuando hablamos de barreras naturales, ¿a qué creen que podemos hacer énfasis en barreras naturales? ¿A la piel? Sí, la piel es una. Otra barrera natural. El pelo. Profe, las mucosas, cuando vellos. hablamos de la parte oral, ¿Las mucosas cuando qué, hermano? cuando hacemos, un ejemplo, cuando la infección ingresa por la boca, puede ser. Sí, puede ser por la vía digestiva. Entonces, una puede ser todas las faneras, es una barrera natural. Entre faneras, hablando de lo que son uñas, cabello, la parte de la piel, y otras termina siendo la mucosa.
las cuales, tanto la piel como las mucosas, van a recibir la información de las células fagocíticas. Entonces, ellas reconocen muchos patógenos y lo que hacen es hacer la fagocitosis, que es otro de los componentes de la inmunidad innata, que y ahorita ya hablamos un poco sobre él. Entonces, las dos principales barreras naturales terminan siendo la piel y la mucosa. Mucosa, como decía Jorman, al momento al momento que el patógeno por lo menos ingresa por intestino, el patógeno si va a ingresar por intestino, entonces ahí van a estar las células fagocíticas para reconocer ese patógeno como un agresor del sistema humano. Así igualmente que la piel principalmente. Otro de los componentes son las moléculas de reconocimiento. Entonces, ¿cuáles creen ustedes? Tranquilo que se lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las moléculas de reconocimiento? Profe, no sé si de pronto los anticuerpos. Exactamente, Brainy. Sí, una de las moléculas de reconocimiento pueden ser los antígenos, los anticuerpos, las citoquinas, los receptores de reconocimiento y los antígenos de histocompatibilidad, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Otras son las células. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las células que se encuentran, o sea, que intervienen en la respuesta inmune innata? Profe, leucocitos, neutrófilos. Sí. Prófagos. Linfocitos. Profe, las plaquetas. Sí, también las plaquetas. ¿A qué pertenecen? Bueno, Profe, hay la dos grupos composición de principales. los blancos. Hay tres grupos principales, que ya yo ahorita se los muestro en una imagen. Entonces, hay tres grupos principales. Un grupo, en un grupo hablamos de las plaquetas, en otro de los glóbulos rojos y en otro grupo, ¿cuál grupo faltaría ahí? Principalmente de las células que intervienen en la inmunidad. Que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los... ¿Macrófagos? No, Glóbulos blancos. los glóbulos blancos, ¿qué se llaman? Linfocitos. Linfocitos. Linfocitos, exactamente. Entre los linfocitos vamos a encontrar, entonces ahí encontramos los polimorfonucleares, en algunos encontramos los agranulocitos y encontramos los granulocitos. Igual ya se los muestro en una imagen para que lo vean. Pero entonces siempre tienen que tener en cuenta que dentro de las células que intervienen siempre tenemos esas tres. Pues no les hago tanto hincapié en eso porque eso ustedes lo vieron en la parte de histología, donde hablan toda la parte de las células, pero siempre tenemos las tres células sanguíneas principales. ¿Listo? Y ahorita lo profundizamos un poco la parte de las células, cómo intervienen en el sistema innato, pero esas son las tres células principales. Otros es el sistema enzimático. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser el sistema enzimático? Por lo menos, las plaquetas que hacen. ¿Ayudan a qué las plaquetas? ¿A coagular? A coagular. Entonces, uno de los sistemas enzimáticos es el sistema de coagulación. Otros son el sistema de... Fibrinólisis. ¿Qué, Jorman? ¿La fibrinólisis se aplicaría? Todo eso va en la parte de la coagulación. Otro de los sistemas es el sistema de complemento, que ya va más en la respuesta a cada uno de los, entre la parte de antígenos y anticuerpos, y el otro es el sistema de quininas, que más adelante los vamos a ver. Entonces, eso es en la parte de los sistemas enzimáticos. Otro de los componentes es la fagocitosis. Esa sí ustedes se la saben por biología. ¿Qué es la fagocitosis? ¿En qué se consiste la fagocitosis? Pues eso es como imaginación de bacterias, como de cosas grandes, ¿sí me entienden? Sí. Endocitar. Toma o inyección de partículas. ¿Cómo dice? Los macrófagos. Ya, cada uno Profe. tranquilo que tenemos tiempo. Primero Células viejas, por ejemplo. sí, Las células desprendidas. puede ser. Pero ¿quiénes intervienen en este proceso? Los Profe, macrófagos. macrófagos, que pues ellos Macrófagos. invaginan la bacteria o lo que esté Bueno, dañando, entonces Organi- Las platrinas.
Macrófagos, profe. Ajá. ¿Y qué pasa después que la invaginan, Dani? Pues lo que hacen es que comienzan a soltar partículas que destruyen la bacteria, o sea, destruyen el organismo de la bacteria. Comienzan a segregar sustancias que son como toxinas y las destruyen. Y la destruyen, exactamente. Entonces, la fagocitosis es el mecanismo por el cual los polimorfos nucleares, los macrófagos y las células dendríticas captan a los microorganismos o captan a las moléculas que van a ser de parte de agresión al sistema para posteriormente que destruirla por medio de una citocina. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Otra es la inflamación. ¿Qué sería la inflamación? ¿O en qué se basa la inflamación? Profe, la inflamación es una respuesta. Sí, Una respuesta inmune. sí, pero ¿qué pasa en esta respuesta inmune? Profe, es una respuesta inmune que viene en cascada. Lo que va a hacer es que las citoquinas proinflamatorias comenzarán a hacer que haya como un descenso en capacidad de destruir lo que esté dañando el organismo, causando que si fiebre, o sea, subiendo la temperatura y entre otras cosas que también puede hacer esa citoquina proinflamatoria. Sí, Puede ser factores externos o internos. sí, factores externos como cuáles. Un virus, por ejemplo, coronavirus, no sé. Sí, sí, está bien. ¿Y qué pasa después de la inflamación? Y está mismo en la misma cascada de inflamación. O sea, la inflamación es la respuesta, como ustedes dijeron, o sea, es el conjunto de mecanismos que se producen por la agresión que se pasó tanto por factores internos o por factores externos. Puede ser un germen, factores físicos que pueden ser el clima, el suelo, el agua. Pero ¿qué pasa después de la inflamación? Que también está dentro del mismo proceso de la inflamación. Se regula. Se regula, sí. ¿Y qué pasa después de que se regula? Pues llega a sus niveles normales, con, como llamada retroalimentación negativa. Algo así fue lo que yo escuché. Pero, ¿y qué pasa con el daño que se causó, Pablo? Pues se regenera. O sea, como que la célula se regenera. Entonces se reparan los daños causados por la agresión que se tuvo. Entonces, si se tuvo una agresión por lo menos por un microorganismo, que ese microorganismo, un ejemplo, me da una neumonía, eso me crea una inflamación a nivel pulmonar, esa inflamación me puede llevar hasta una necrosis, todo eso está dentro del proceso de la inflamación, pero el pulmón no me va a quedar necrosado. Bueno, en algunos casos sí, porque algunos no se pueden regenerar. Pero dentro del mismo proceso de inflamación se trata de regenerar los daños o de reparar los daños que se hayan causado secundario a la respuesta inmunológica. ¿Listo? Pues tranquilo que eso después vemos todas las cascadas sobre eso. Y por último está la inmunidad adquirida, que entonces ya la inmunidad adquirida es cuando se tiene memoria en contra de algunos microorganismos. Entonces esta ya termina siendo ¿qué? Específica. Recuerden que la inmunidad innata, como se los dije anteriormente, era ¿qué? Era inespecífica y siempre se activaba al momento de poder realizar, o al momento de que cualquier agresor o cualquier microorganismo o cualquier factor que nos vaya a hacer una agresión se produzca en nuestro sistema humano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una curiosidad con algo. Sí. ¿Quién es Carranza? ¿Por qué te pusiste los apellidos primero, Carranza? No sé, así los tengo desde hace rato, lo voy a cuadrar. Profe, pues a mí una vez me dijeron, supongo que es cierto, que bueno, que cuando uno tiene una gripa que le dura la virosis los 7, 8, 9 días, uno ya tiene una respuesta, una inmunidad adquirida, ¿sí? Pero uno se vuelve a enfermar porque hay, me imagino que millones de virus con diferentes mutaciones y diferentes variaciones genéticas. Pero como tal no sé cómo decirlo, o sea, no puede haber un tope. Enfermar de la misma variante del virus, no te vuelvas a enfermar. Por esa misma justificación, Juan, por lo menos los que son de Cúcuta, que les ha dado dengue, hay 4 serotipos del dengue.
o bueno, 4 serotipos que produzcan la enfermedad. De esos 4 serotipos no te vuelve a dar el dengue, sino de un serotipo diferente. Entonces se supone que a mí me puede dar dengue ¿cuántas veces? 4. 4. Entonces, si me enfermo 1 millón de veces es porque adquirí 1 millón de virus diferentes de gripa, por ejemplo. Claro. ¿Por qué crees, Juan, que se vacunan tanto contra la influenza? Por lo menos yo soy médico. A mí me vacunan contra la influenza una vez al año. Casi siempre para la época de mayo que se crea la vacuna de la influenza, la nueva vacuna de la influenza. ¿Por qué crees tú que me vacunan contra la influenza todos los años? Por lo menos yo tengo 7 años de ser médico y a mí todos los años, o sea, me han vacunado 7 veces contra la influenza. Porque cada año el virus muta, ¿no? Varía, entonces no es el mismo de hace un año. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Coge todas las variantes, ellos los van a inocular en el virus, o sea, van a inocularlo, lo van a colocar en las variantes que van a circular o las variantes que están circulando. Casi siempre ellos, es cuando se circula mucho más la influenza en invierno. Entonces, por eso, bueno, antes de lo del COVID, porque ahora lo del COVID todo va transformado, pero antes de lo del COVID, siempre nos daba gripa, ¿cuándo? Acá en Colombia, que no hay estaciones. Casi siempre era en noviembre, diciembre y enero, principalmente. Entonces, ¿qué hacen con la influenza? Cogen las variantes que están circulando en ese último periodo y por eso hacen una nueva vacuna de la influenza. ¿Cuánto tiempo te va a demorar esa inmunidad contra la influenza? Te va a demorar todo el tiempo, o sea, vas a tener como tal una inmunidad adquirida, sino que el próximo año va a haber que unas nuevas variantes, lo que está pasando por lo menos con lo del coronavirus. Entonces, me hacen la inmunidad contra las primeras cepas y posteriormente yo puedo adquirir inmunidad contra las primeras cepas, pero van saliendo nuevas variantes del mismo virus, porque el virus tiene la capacidad de ¿qué? De mutar. Listo, profe, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Profe, o sea que en relación a lo que su merced acaba de decir, ¿es posible que nos tengamos que seguir vacunando de ahora en adelante para el coronavirus? Para allá va, Nason. Ah, bueno, profe. Pues la gente piensa que es un negocio. Si tú le preguntas a una persona del campo, por lo menos, dice se convirtió en un negocio. Pero no, eso mismo pasó con la influenza. Lo que pasa es que de pronto la influenza no fue tan mortal, aunque cuando empezaron los picos, bueno, eso no vamos a hablar de historia de H1N1 ni nada de eso. Pero cuando empezaron los picos como tal de influenza, sí llegó a presentarse enfermedades con mortalidad. Pero así igualmente pasa la influenza. ¿Qué pasa o sea, qué pasa actualmente con la influenza? Que la influencia sigue mutando y por eso los más expuestos, que somos los que son profesionales de la salud, los mayores de 65 y los niños menores de 5 años, los vacunan todos los años. Entonces, por eso en el esquema de vacunación hay varias dosis de la influenza, por esa misma justificación. ¿Listo, Naison? Dime, Jorman. Profe, ¿cómo se activa, un ejemplo, después de que la innata queme todos sus recursos iniciales, ella bota algún tipo de enzima, algún tipo de señal para activar la adaptativa? La adaptativa se da como respuesta al antígeno, que es donde ya queda con memoria. No te entendí la pregunta, Jorman. O sea, en la adaptativa ya vamos a tener que... De la innata, ¿cómo se pasa a la adaptativa? ¿Cómo se hace la translocación? La innata va a ser la primera respuesta que lo que va a hacer es crear los anticuerpos para la adaptativa, para la adquirida. Y ya después de la adquirida quedan los anticuerpos netamente circulantes. Que es el mismo mecanismo como funcionan las vacunas, Jorman. Ah, ok. O sea, la vacuna sería un tipo... Como que... En la vacuna hay una inmunidad activa. ¿Por qué? Porque a mí me colocan el virus, o sea, me inoculan el virus, sea vivo o sea atenuado, y me están estimulando el sistema nervioso para que yo cree que... ¿Qué crearía yo en ese momento? Anticuerpos. Anticuerpos, exactamente.
¿Listo, Germán? O sea, profe, como lo entiendo yo, así más señor. básico, con lo que Jorman dijo y con lo que su merced también complementó, digamos que la innata crea como tal la célula base de defensa y ya la adquiría como que la especifica, ¿sí? Exactamente, porque la innata se activa por cualquier agresión que tengamos. En cambio, en la adquirida, igual tranquilo que eso, vamos a tener una clase nada más de inmunidad innata y vamos a tener una clase nada más de inmunidad adquirida, para que se diviertan con todo lo que quieran. Pero así a grandes rasgos, lo que hace la innata es activar el mecanismo para responder a la agresión contra cualquier microorganismo o cualquier agente externo que nos está agrediendo. Y la inmunidad adquirida es la que nos va a guardar esa defensa, o sea, es la que va a guardar la memoria, que la memoria se va a guardar ¿en qué forma? En forma de anticuerpos. Entonces, por lo menos, si a mí me vacunan contra la TBC, que es la de la tuberculosis, entonces yo debo tener anticuerpos ¿para qué? Para la tuberculosis. Y así pasa con la vacuna, con la parte de las vacunas. Igualmente con las enfermedades, por lo menos ahorita con con lo del coronavirus, se supone que si a mí me da COVID hoy, yo salgo de la enfermedad, al inicio, qué se va a activar primero? La inmunidad innata. Posteriormente se va a generar la inmunidad adquirida, es decir, yo voy a tener anticuerpos. Pero ya se ha demostrado que esos anticuerpos en el cuerpo queda circulante más o menos 3 meses. Entonces, en esos 3 meses que yo voy a tener anticuerpos en el cuerpo, ¿qué va a pasar? Tengo menor probabilidad que me dé COVID nuevamente. ¿Por qué? Porque yo voy a responder apenas que esté en contacto con el COVID. Entonces, si me da COVID hoy, yo salgo del COVID, hablando de un virus cualquiera, yo salgo del COVID y desde que me dio hasta durante 3 meses voy a tener anticuerpos circulantes. Esos anticuerpos circulantes me van a hacer como un método de defensa o como respuesta inmune al momento de que yo entre en contacto nuevamente con el COVID. ¿Listo? Listo, profe, muy amable. Bueno. Entonces, acá hablábamos entonces de las células madres sanguíneas. Entonces, cuando hablamos de las células madres sanguíneas, recuerden de que, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero desde que está como tal en el feto, se están produciendo células madres sanguíneas. Estas células madres sanguíneas se separan o se dividen en dos células principales, que son las células madres mieloides y las células madres linfoides. Dentro de las células madres mieloides y linfoides, ambos empiezan a producir, principalmente cuando hablamos en la parte del embrión, se empiezan a producir en el hígado embrionario, que esto nos va a producir células tisulares en todas las partes. Entonces, o sea, en todos los sistemas. Pero desde el inicio de la fecundación, se empiezan a producir las células tisulares que nos van a llevar a los diferentes sistemas inmunes. Entonces, dentro de estas células madres sanguíneas vamos a tener las células mieloides que nos van a dar una serie de células y las células madres linfoides que nos van a dar otra serie de células. Entonces, lo que hablábamos de las 3 líneas celulares principales, ¿cuáles eran? Que acá abajo están, ya le pongo el cursor. Que acá abajo están. Entonces, ¿cuáles eran las 3 líneas celulares principales? Eran los glóbulos rojos, glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Cuál es el principal órgano que puede producir o que son órganos linfoides primarios? El vaso, profe. ¿El vaso? No, ese es secundario. Primario. Las primeras así, métodos de defensa, ¿dónde salen? Bueno, eso es cuando están en la parte del feto, es el hígado. Pero ya la médula ósea. La médula ósea, sí. Exactamente. Entonces, este es el órgano linfoide primario de excelencia, la médula ósea. En la médula ósea se terminarían formando las células, las diferentes células, pero ¿quién las va a madurar y las va a seleccionar? Sería el timo. El timo.
Bien, Pablo, mejor dicho, Pablo está que se responde. Entonces sería el timo. Entonces, ¿cuál es el órgano por excelencia que me va a formar las células madres sanguíneas? Entonces va a ser la médula ósea. Y el timo es el que en el cual se va a hacer el proceso de maduración y se van a seleccionar las subpoblaciones de linfocitos. Entonces, dentro de las subpoblaciones de linfocitos tenemos los granulocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citolíticos naturales. Entonces, cada uno va a cumplir, ¿qué? Una función. Entonces, cuando hablamos de la célula madre mieloide, miren que acá este se divide en tres. Las plaquetas, los glóbulos rojos y los mieloblastos. Los mieloblastos, que es lo que van a dar las células mieloides, van a dar los granulocitos, los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. En cambio, las células madres linfoides van a dar los linfoblastos, que los linfoblastos se nos van a formar en linfocitos B, linfocitos T, linfocitos citolíticos naturales. Entonces, los linfocíticos citolíticos naturales se activan, en una cascada general contra cualquier agresión. En cambio, los linfocitos T y los linfocitos B son específicos de algunos tipos de inmunidad. Entonces, los linfocitos T, ¿de cuál creen que es este tipo de inmunidad es específica? O sea, ellos son los mediadores de qué tipo de inmunidad. ¿La viral? No. La viral, ¿a qué te refieres con la viral? Sí, es la viral, pero ¿a qué te Profe, refieres? ¿sería la bacteriana también? Sí. Entonces, los linfocitos T van a ser los mediadores de la inmunidad celular. Entonces, ¿cuál va a ser la inmunidad celular? La inmunidad celular va a ser la inmunidad de aquellas respuestas que se producen de microorganismos intracelulares, como ustedes nos dijeron, ¿de cuáles? De los virus o de algunas bacterias que no se puede destruir por medio de ¿qué? De la fagocitosis. Entonces, los linfocitos T son los mediadores de la inmunidad celular y los linfocitos B son los mediadores de la inmunidad humoral. Entonces, ¿cómo se activa la inmunidad humoral? La inmunidad humoral es la respuesta inmediata del huésped hacia el microorganismo. Es decir, tienen contacto y no alcanza él a ingresar a la célula, sino que inmediatamente el huésped lo va a atacar y lo va a destruir. Esa es la inmunidad humoral. ¿Listo? Entonces, tranquilo que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero entonces sí, en esta parte que es importante que tengan en cuenta, las tres líneas celulares normales, que con esto hacemos casi siempre lo que es el manejo de las diferentes enfermedades, o al menos el manejo de las diferentes patologías. ¿Cómo? Dependiendo la línea celular que se me eleve, así yo puedo decir si es una infección o si definitivamente es una afectación de los glóbulos rojos. Entonces, por lo menos, si tengo una afectación de los glóbulos rojos, ¿qué puedo tener? ¿O qué me va a dar? Si tengo los glóbulos rojos bajitos, ¿qué voy a tener? ¿Neumonía? Digo, anemia. 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 Si tengo las plaquetas bajas, ¿qué me puede pasar? Pasa con los pacientes con dengue. Una cortada y me puede deficiencia inmunitaria. No tanto. Sí voy a tener la trombocitopenia, Camilo, pero ¿qué pasaría? O sea, si las plaquetas actúan ¿en qué sistema? Cuando hablábamos de los sistemas enzimáticos. En el sistema de coagulación, ¿no? De coagulación. Entonces, si yo tuviese una deficiencia de plaquetas o algo que me esté produciendo lo que dice Camilo, la trombocitopenia, entonces voy a tener una alteración ¿en qué? En la coagulación. La coagulación. El sistema interfiere. Pero eso disminuye que factor 8, o sea, por ahí sería como que la consecuencia. No, porque es que las plaquetas lo que hacen principalmente es la agregación plaquetaria. Es que Carranza, no sé qué nombre es el de Carranza. ¿Cómo te llama Carranza? Juan. No me gusta el
Ah, Juan, las plaquetas lo que hacen es la agregación plaquetaria para que se pueda realizar, por decirlo así, el tapón al momento de que hay una lesión en cualquier tipo de vasos. Entonces, por lo menos en los pacientes, aquí hablando que Camilo dijo lo de la trombocitopenia, que significa tener las plaquetas bajas, ellos no coagulan porque por todas las células pueden hacer una diseminación intravascular, o sea, se puede escapar el plasma, se puede escapar toda la parte sanguínea porque no va a haber plaquetas que vayan a hacer la coagulación, que vayan a hacer la agregación plaquetaria adecuada. Profe, por eso les da hemorragia casi siempre a los pacientes que tienen dengue. Y por último, los glóbulos blancos, que estos casi siempre se activan cuando hay ¿qué? Infección. Alguna infección, sí. Infección, exactamente. Igual cuando hay una respuesta exacerbada o una respuesta exagerada ¿a qué? A cualquier agresión. Entonces, por lo menos los glóbulos blancos también se pueden activar cuando hay una respuesta de hipersensibilidad, o sea, cuando presentamos por lo menos una respuesta alérgica, se pueden activar, que serían los eosinófilos. Aunque los eosinófilos también se pueden activar por medio de una infección parasitaria. Así igualmente los neutrófilos, que se pueden activar por una infección bacteriana. Así igualmente los linfocitos, que se activan principalmente por una infección viral. Es por lo que más se activan los linfocitos. ¿Listo? Entonces, esto a grandes rasgos para que vean cómo se forman las células sanguíneas y cómo va a ser la inmunidad o cómo va a ser la intervención al momento de cualquier tipo de, al momento de cualquier tipo de agresiones. Entonces, acá era lo que nos preguntaba Yorma. Entonces, tenemos una inmunidad. Sí, ya va porque. Antes de continuar, quería preguntarle algo. ¿El timo siempre va a estar, o sea, va a estar a lo largo de la vida de la persona? ¿Siempre va a estar? Porque, o sea, ahorita cuando usted nos estaba diciendo sobre que él seleccionaba, me acordaba que solamente duraba hasta los 2 años, si mal no recuerdo. Entonces, a partir de allí, como que ¿quién lo selecciona? Espera un momentico y le respondo a Camilo. Se produce una trombocitopenia. Brainy. Entonces, cuando ya el timo se involuciona, que como tú dices, es aproximadamente a los 2 años, entonces ya ahí pasan a serlo los órganos linfoides secundarios. Que dentro de los órganos linfoides secundarios, ¿cuáles tenemos? Algunos lo dijeron. ¿Nódulos linfáticos? ¿Qué, Dani? ¿Se te escuchó? ¿El timo? No, el timo es primario. El vaso. El vaso. Ganglios linfáticos. Exactamente. Entonces, ya posteriormente, lo que lo van a hacer, Dani, son los órganos linfoides secundarios, que van a ser la parte selectiva. Entonces van a ser los ganglios linfáticos, por eso los ganglios se activan cuando tenemos cuadros o inflamatorios o infecciones o cualquier tipo de agresión. Por lo menos si a mí me da una infección respiratoria, se me activan los ganglios a nivel cervical. Si a mí me da una infección de oído, se me activan los ganglios a nivel preauricular. Si a mí me da una infección, bueno, de cualquier tipo de infección que uno le dé, y eso ustedes siempre tienen que relacionarlo en la clínica. Entonces, muchas veces la activación de los ganglios casi siempre es por un cuadro netamente infeccioso, aunque también se pueden activar por alteraciones en las células inmunitarias, o sea, cuando ya tenemos por lo menos un cáncer, leucemia, bueno, todo ese tipo de alteraciones. Otros van a ser el vaso, que es lo que nos va a hacer es filtrar todo lo que... ¿Me estás preguntando, Dani, o me estás diciendo? Profe, le estoy preguntando si se escucha bien el micrófono. Ahora sí, es que ahorita se escuchaba... ¿Sí? Sí. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, está los ganglios linfáticos, está el vaso, está las amígdalas y están las placas de Peyer, que están donde, eso lo vieron en histología. ¿En qué lugar se encuentra la placa de Peyer? ¿En el páncreas, creo? El páncreas, hígado. En el intestino.
Rayos. Intestino delgado. Sí. Es histología, ¿qué pasó? Pues Entonces, fue virtual. fue virtual. Concuerdo. Concuerdo, sí, no me cuenten. Sí, porque critica las placas en un microscopio, ¿qué diferencia? Listo. Que uno puede diferenciar, sí, pero pues es muy poco. Pero listo. Entonces, esos son los que terminan haciendo la parte selectiva de los linfocitos después de que involucione el timo. ¿Listo, Brainy? Ya, sí, señor. Gracias, profe. Entonces, acá... Sí, ¿quién me habla? Sí, que apenas le interrumpo otra vez. Dime. Sí, bueno, en el peor de los casos, no sé si sea posible porque hasta allá no me llega la sapiencia, ¿no? Si en el peor de los casos me quitan el vaso o pierdo el vaso, la carga para seleccionar. ¿Quién la toma? ¿Los nódulos linfáticos? Se entrecortó. Es que Dime otra vez. se me apagó. Y si por cosas de la vida, no sé, pierdo el vaso, me quitan el vaso, no sé, pasa algo, ¿quién asumiría esa carga? ¿Los ganglios? Los ganglios linfáticos, sí. El problema de que cuando a uno le quitan el vaso, el problema es que la inmunidad baja. ¿Por qué? Porque el vaso también se encarga de filtrar todo, o sea, todos los microorganismos que pasan por la parte sanguínea, el vaso los filtra. Entonces, por eso las personas que se le hacen esplenectomía, que son los que se le hacen le retiran el vaso por X motivo, porque se les estalla, bueno, por X motivo, entonces ellos tienen que tener unos cuidados inmunitarios como los que tienen una inmunodeficiencia. Entonces, por lo menos toca vacunarlos periódicamente, porque ya no van a tener la inmunidad contra algunas bacterias, por lo menos contra el neumococo no van a tener inmunidad, contra la hepatitis A no van a tener inmunidad. ¿Por qué? Porque no se va a filtrar en la parte del vaso. ¿Listo, Juan? Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces, lo primero que vamos a tener siempre va a ser entonces ¿qué? La inmunidad innata. Esta se inicia con la presentación a los linfocitos de moléculas extraídas de un patógeno. Entonces, esta respuesta, ¿cómo termina siendo? ¿Específica o inespecífica? La primera respuesta es que está específica, que es una característica de ¿qué? De la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque se va a dar la respuesta para todos los microorganismos o para todos los patógenos por igual. Entonces, esa es una respuesta inespecífica. Y esta me va a estimular que se inicie una respuesta de defensa ¿qué? Específica, para que posteriormente los linfocitos aprendan a reconocer y atacar los extraños. ¿Cómo reconocen y atacan los extraños? ¿Por medio de los qué? ¿Linfocitos? No. ¿Macrófagos? Anticuerpos. Pregunté cuerpos. Que los anticuerpos ya me van a dar una respuesta ¿qué? Inmunitaria. Sí, pero esta va a ser, ¿cómo va a ser esta respuesta? Porque yo tengo anticuerpos. Sí, va a ser específica. Específica. ¿Los anticuerpos no son de la inmunidad adquirida? Sí, por eso. Es que, no, mira, no me están viendo la imagen. Estamos pasando de la inmunidad innata. Venga, yo le pongo el cursor. Estamos pasando de la inmunidad innata a la inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad innata es la que me hace el primer proceso, que es presentar a los linfocitos de moléculas extraídas de un patógeno para que el sistema responda contra ¿qué? Contra ese patógeno. Ese patógeno, esta respuesta es una respuesta inespecífica. Eso es propio de la inmunidad innata. Posteriormente se va a estimular una respuesta de defensa específica. Esta respuesta de defensa específica, ¿dónde me va a llevar? A la inmunidad adquirida. O sea, primero hago una respuesta inespecífica, que es contra todo lo que me agrede. Posteriormente se estimula que se haga una defensa específica, que allí se van a crear ¿qué? Anticuerpos. Se van a crear anticuerpos para que posteriormente los linfocitos aprendan a reconocer y ataquen ¿qué? Lo extraño. Entonces lo que hablábamos con el compañero Juan, por lo menos de los virus de la gripa,
Entonces, si yo voy a tener la inmunidad, a mí no me va a volver a dar la misma gripa que ya me dio a los 4 años. Por eso los niños hasta los 5 o 6 años tienen gripas a repetición. ¿Por qué? Porque a ellos les dan todos los virus que están en contacto en el medio ambiente. Entonces, si en un jardín hay 40 niños y hay 40 gripas diferentes, a cada uno de los niños le dan las 40 gripas. Pero él ya va a adquirir, ¿qué? Anticuerpos contra esa gripa. Entonces, ese no le vuelve a dar. Por eso es que siempre ustedes hablan o siempre las madres o los pacientes dicen, es que el niño, por lo menos esos niños que no salen a ningún lado y mejor dicho, los papás lo tienen como si nunca fuese a salir, es que el niño medio va a la finca y se enferma. Entonces, ¿por qué? Porque ese niño nunca ha estado en contacto con ¿qué? Con ningún patógeno, porque él vive en un apartamento, con todas las necesidades básicas, con todas las cosas básicas que uno tiene, entonces con un agua potable, no tiene contacto con virus de la gripa. Entonces, cuando ese niño entra por lo menos al colegio a los 5 años y nunca ha tenido un contacto con un jardín ni nada de eso, entonces de una vez él se enferma. ¿Por qué? Porque no tuvo en contacto y no hizo la respuesta adquirida, o sea, no va a tener una inmunidad adquirida en contra de los diferentes virus. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Usted ha dicho que habían 4 tipos de virus del dengue, ¿cierto? Sí, entonces, sí. Entonces supongamos que a mí me infectan los 4 al mismo tiempo. ¿Eso quiere decir que me puede dar 4 tipos de dengue diferentes? Sí. O bueno, sea, ya, no al mismo tiempo, Lisette. O sea, cada serotipo te puede infectar, o sea, cada serotipo te puede llevar a que te dé dengue una vez. Entonces, si hoy te infecta un serotipo, ya tú tienes la inmunidad adquirida en contra de ese serotipo. Entonces, la siguiente vez va a ser te va a infectar cualquiera de los otros 3 serotipos. Poniendo un ejemplo, que ese también es un virus. Pero ¿y si me infecta, o sea, los 4 serotipos al mismo tiempo? Hace la inmunidad contra todos los serotipos y no tendría por qué contagiarte nuevamente, al menos de que mute cualquiera de los serotipos que ya se presentan actualmente. Listo. ¿Listo? Que era lo que el compañero Juan preguntaba sobre lo de la gripa, que él había escuchado que la gripa, así tal cual, Lisette. Entonces, cuando tiene la inmunidad adquirida contra un virus de la gripa cualquiera, entonces ya tener los anticuerpos, ya ese virus no te va a contagiar. Si te contagia, ya es un virus nuevo que termina siendo ¿qué? Una mutación de los virus anteriores. Por eso es que por lo menos cuando hablan así a voz populi en el barrio, en el pueblo, cuando hablan a voz populi en el barrio, en el pueblo, dicen es que hay una virosis. ¿Qué es una virosis? Que llega un nuevo virus que ninguno tiene inmunidad contra ese virus, no va a tener ni inmunidad adquirida, apenas se va a producir la inmunidad innata, entonces ese virus va a atacar ¿a quién? A todos por igual. Entonces, antes lo del COVID, porque ahorita lo del COVID, pues, le dan infecciones por virus a muchas personas. Pero antes de lo del COVID, siempre uno veía que por lo menos una vez al año había un virus circulando que daba gripa a todas las personas, tanto a niños como a adultos. Entonces, ese virus que le daba gripa tanto a niños como a adultos, seguramente era un nuevo virus mutado sobre los virus que ya se habían dado anteriormente. Y como ese virus estaba mutado, yo no tenía la inmunidad adquirida y por eso me dio. ¿Listo, Lisette? Profe. Listo, dime, Jorman. Profe, en los casos de las pacientes femeninas que tengan, que estén embarazadas, a ella, y sean positivos con SIDA, a ella se le da un tipo de retrovirales, lo cual hace que el niño nazca normal sin esa patología. Sí. Como tal, esos retrovirales, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué tipo de inmunidad? Viral. Eso sí ya, eso es de virus, pero vengo yo le explico a ese grandes rasgos. Entonces, ¿qué hacen los antirretrovirales? Bajan el número de copias del virus que yo tengo en el momento. Para que sean incontables, tengo que tener menos de 50 copias para que sean incontables, que es lo ideal, que sean incontables. Si yo tengo el virus incontable, es decir, tengo VIH, pero tengo el virus incontable, yo no lo voy a transmitir.
a nadie, no se lo voy a transmitir a nadie, porque no puedo contagiar, porque mi carga viral es muy baja. Entonces, eso hace los antirretrovirales. Entonces, por lo menos a las mujeres, eso se lo hacen a todas las personas. Bueno, que las mujeres embarazadas es mucho más. Pero cuando uno tiene un paciente con VIH, primero se confirma y después de que se confirma, se hace algo que se llama carga viral. Esa carga viral no es para confirmar el diagnóstico, esa carga viral es para ver el número de copias que tenemos del virus dentro de nuestro sistema humano. Entonces, entre ese número de copias sea más bajo, mi riesgo de transmitirlo es mucho menor. Si esa carga viral es menor de 50 copias por mililitro, entonces yo no soy transmisible del virus del VIH, a pesar de que lo tengo. Por eso es que por lo menos si ustedes ven cosas amarillistas en Facebook, esposa de este señor con VIH nunca se contagió. ¿Por qué? Porque depende de la carga viral para que él le pueda hacer la transmisión del virus a la pareja. ¿Listo, Yorma? Ok, sí, señor. Entonces, en conclusión, de 50 para abajo no es riesgoso y 50 para arriba sí. ¿Es lo que llaman portador y no portador? Lo que llaman portador y no portador, pues, ese nombre como tal no existe para nosotros, pero sí. O sea, para la gente del común, Jorman, para nosotros nada más existen pacientes con VIH y pacientes sin VIH. Y pacientes con SIDA y pacientes sin SIDA. O sea, no como tal portadores o no portadores. ¿Qué dicen sobre los portadores? ¿O por qué le llaman portador y no portador? Porque los portadores no han presentado síntomas tienen la carga viral suficiente para transmitir el virus. A diferencia de lo que pasa por lo menos en los embarazos, que lo que se busca es que la carga sea lo menos posible para que ese virus no se transmita de forma vertical. O sea, para que no se transmita de la madre al hijo. Ah, ok, bueno, listo, profe. Gracias. Listo, Jorma. Entonces, lo que decía el compañero Eros, entonces es muy cierto, los anticuerpos corresponden ¿a quién? A la inmunidad adquirida. Pero entonces, ¿cuál es el único paso que va a ser la inmunidad innata? El primero, que va a ser la presentación a los linfocitos de moléculas extraídas de un patógeno, para posteriormente hacer ya las defensas específicas que van a hacer que los anticuerpos, que por medio de los anticuerpos es que los linfocitos van a aprender a reconocer y atacar lo extraño. A esto se llama ¿qué? Se le llama inmunidad adquirida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, cuando ya hablamos de la inmunidad adquirida, ya vimos cómo pasamos de la inmunidad innata a la inmunidad adquirida. Cuando ya hablamos de la inmunidad adquirida, entonces esta puede ser de dos tipos fundamentales, una inmunidad pasiva o una inmunidad activa. Dentro de la inmunidad activa es aquella que se desarrolla en el curso de una enfermedad infecciosa y de la cual se guarda memoria. Esta misma ocurre en el proceso de la vacunación. ¿Por qué en el proceso de la vacunación? Porque cuando a mí me vacunan, cuando me hacen la inmunización, lo que hacen es exponerme a ese virus, es exponerme a esa bacteria, es exponerme, bueno, a cualquier cosa que me vaya a producir una enfermedad. Sean virus atenuados, sean virus vivos, independientemente de eso, me están exponiendo a ese microorganismo para que yo pueda generar ¿qué? Una inmunidad activa, es decir, para que genere una memoria que se va a guardar ¿en qué? En anticuerpos. Entonces, por lo menos, si a mí me vacunan contra la hepatitis B, lo que ustedes normalmente los vacunan, me imagino que todavía eso se hace en la universidad. Entonces, ustedes los vacunan contra hepatitis B, se ponen todas las dosis de hepatitis B necesarias, ¿y qué les piden en la universidad? ¿Qué les piden cuando se vacunan? No el carnet de vacunas. ¿Qué le piden? Bueno, cuando entren a ciertos semestres sí se lo van a pedir. Pero entonces, ¿qué le van a pedir para saber de que esa vacunación sí funcionó? O sea, si sí se guardó memoria contra la hepatitis B. ¿Un examen de laboratorio? Un examen de laboratorio. Un examen de laboratorio, pero ¿cuál examen? No, entonces un examen de laboratorio, pero ¿cuál examen? Dime, Ángel. Exactamente, Camilo.
Ahí Camilo lo escribió en el chat. Entonces, no, Karen, no son los antígenos, son los anticuerpos. Entonces, la única forma de yo saber que yo tengo una inmunidad activa va a ser que los anticuerpos, como dice Ángel, un conteo de anticuerpos contra la hepatitis B. Entonces, eso va dependiendo cuántos anticuerpos necesito yo para estar protegido contra la hepatitis B. Entonces, en esa parte, ¿por qué se piden los anticuerpos? Porque yo estoy pidiendo la memoria. O sea, yo estoy pidiendo que si yo ya estuve en contacto con esa enfermedad o definitivamente yo estoy vacunado contra esa enfermedad. Entonces, por eso es que piden los anticuerpos contra la hepatitis B. Igualmente pasa por lo menos con la varicela. Me piden un esquema de vacunación de varicela y me piden los anticuerpos. Entonces, al pedirme los anticuerpos, miran los niveles de anticuerpos y si están los anticuerpos positivos, entonces ya yo no tengo riesgo de sufrir de varicela, poniendo un ejemplo de las vacunas que nos piden a nosotros los médicos. Entonces, esa es como la base como tal de la inmunidad activa. Y hay otro tipo de inmunidad que es la inmunidad pasiva. Bueno, entonces en la inmunidad activa tenemos dos ejemplos, que son las enfermedades, es decir, cuando yo tengo contacto, por lo menos a mí me puede salir anticuerpos contra la varicela si me dio varicela, o anticuerpos contra la varicela si no me dio la varicela, pero si me vacunaron. Entonces, en cualquiera de las dos me pueden salir anticuerpos. Entonces, si yo tengo exposición a una enfermedad, entonces yo voy a tener anticuerpos contra esa enfermedad. Por el contrario, si es por vacunación, también yo voy a tener que anticuerpos contra esa enfermedad. ¿Listo? Y la otra forma de inmunidad adquirida es una inmunidad pasiva. ¿En qué se consiste la inmunidad pasiva? Es el proceso de defensa que se logra contra determinadas enfermedades infecciosas mediante el empleo de anticuerpos protectores producidos en otro individuo. Entonces, se los explico. Los anticuerpos no los estoy produciendo yo. Los anticuerpos me los están inyectando. Un ejemplo, los sueros inmunes. Sueros inmunes, suero antiofídico. Entonces, el anticuerpo lo producen en otro organismo que no es el mío, forman el suero donde ya están los anticuerpos y lo que van a hacer es inyectarme en los anticuerpos para que yo no tenga, o no desarrolle la enfermedad a grandes rasgos al momento de presentar esa enfermedad infecciosa o al momento de que por lo menos me pica una serpiente, me muerde una serpiente o al momento que tengo contacto con un alacrán. Entonces ese es el concepto de sueros inmunes. ¿Por qué la inmunidad es pasiva? Porque yo no estoy creando los anticuerpos. Los anticuerpos se están creando en otro organismo y me lo están pasando a mí. Un ejemplo, los sueros inmunes. Otro ejemplo, la transmisión perinatal. ¿Qué quiere decir la transmisión perinatal? Que los anticuerpos que tiene la madre se pasan al recién nacido por medios transversales, es decir, cuando van al parto, se puede pasar por la lactancia materna y se puede pasar por el calostro. Calostro es la leche de los primeros 3 días y la lactancia materna es toda la lactancia que se hace durante los 2 años. Entonces, ¿quién está haciendo los anticuerpos? Lo está haciendo la mamá, no yo. Lo está haciendo la mamá. Y se están pasando aquí en los anticuerpos al recién nacido o al lactante. Eso es una inmunidad pasiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo le formulé una en el chat. Eso depende de la enfermedad, porque no es lo mismo, por lo menos los de varicela solamente los colocan positivos, negativos. Los de hepatitis, dependiendo del laboratorio, dice a qué nivel deben tener los niveles de los anticuerpos, y así eso depende de enfermedad en enfermedad. Porque por lo menos, Jorman, si tú te vacunas, un ejemplo, tú te vacunas la dosis de hepatitis, te colocas la dosis tal cual como marca ese laboratorio. Pero tú puedes ser de que tú tengas niveles de anticuerpos, pero no estén positivos. O sea, para ese laboratorio no los tienes positivos. Entonces, un ejemplo, si el corte es mayor de 200, entonces, si tú tienes anticuerpos, pero solamente en 80, para la institución, por lo menos si tú vas a trabajar de médico, para la institución no tienen los anticuerpos suficientes para protegerte de la enfermedad. Entonces tocaría retomar el esquema de vacunación hasta que los anticuerpos
tenga un conteo adecuado dependiendo del laboratorio. Ok, profe, eso también aplicaría en el caso de la fiebre amarilla, que es dosis única. Sí. Sí, Germa. Dime, Brainy. Profe, yo tenía una pregunta. Esto, por ejemplo, en el caso de hepatitis A y B, ¿usted considera que es mejor la vacuna individual o la que ya vienen dos en una? Pues, Brainy, mira, desde que sacan una vacuna, Brainy, bueno, a excepción de la del COVID, pero mientras sacan una vacuna, o sea, los dos tienen la misma o sea, la misma creación de anticuerpos, así sea conjugada o sea solamente simple. Entonces, es lo mismo que si yo me pongo la pentavalente, que tiene 5, que tiene, o sea, que combate contra 5 microorganismos, a que si me pongo la triple viral más los otros 2 microorganismos. Es lo mismo. O sea, no marca la diferencia el hecho de que me ponga una vacuna con más microorganismos o con menos microorganismos, porque ya eso habían hecho, o sea, ya para hacer ese proceso ya se hace el estudio de que se crea la misma protección o los mismos anticuerpos si se hace con vacunas conjugadas o si simplemente con vacunas simples, o sea, con vacunas que tengan un solo microorganismo. Marica, no pasa nada. Los dos hacen el mismo efecto. ¿Listo, Brainy? Sí, señor. Listo. Listo. Y pues ahí terminamos entonces con la parte de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. Entonces, la siguiente semana continuamos el contenido programático. Les voy a compartir las diapositivas de la inducción para que vean el contenido programático semana a semana y pues vamos a ¿cómo se llama? Vamos a seguir, o sea, todos los temas en lo posible en el mismo orden sin atrasarnos de forma de que podamos terminar todo el contenido programático. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Le parece que está enredado? ¿Le parece que está entendible? ¿Le parece...? Pues la inmunología casi nadie le entiende, pero pues lo ideal es como que le entendamos todos para que, o sea, para que todos sepamos al momento de por lo menos si le ponemos, no sé, si le hablamos sobre la inmunidad innata, que todos sepamos hasta dónde va la inmunidad innata y en qué se basa la inmunidad innata. Igual vamos a hacer una clase solamente de inmunidad innata porque en el contenido programático está. O sea, ahorita solamente es como una introducción a todo el bosquejo de lo que es el sistema inmune. Profe, las diapositivas usted las estaría subiendo por acá, ¿verdad? Por el WhatsApp. Listo, entonces las esperamos, profe. Por el WhatsApp se las envío y entonces vayan revisando en la parte de la inducción y pues ustedes saben que yo trato de hacer casi todo el contenido programático. Entonces ahí vamos haciendo semana a semana, se va haciendo cada uno de los temas. Profe, ¿nos puede hacer un favor de compartirnos la edición 18? Yo tengo la 17, pero no tengo la 18. Ah, porque la tengo, pero la tengo virtual, pero no se puede descargar. Pero puede compartir link o algo, ¿no? Pues yo no sé. Si se puede compartir, yo se los comparto. Profe, le puede dar imprimir y guardar como PDF. Hágale a ver si le sale la opción. Pues si quieren les comparto, o sea, si quieren les comparto el usuario para que ustedes lo utilicen. Eso por mí no hay ningún problema. Igual yo lo adquirí solamente era para darle inmunología a ustedes principalmente. ¿Listo? Profe, ¿y en la 17 hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia, Yorma. Profe, esperamos el link y las diapos. Listo, Dani. Entonces yo le mando que hago todo ese proceso. ¿Listo? Profe, disculpe. Sí. Lo que pasa es que hay una situación. Es que nosotros el día viernes a esta hora tenemos fisiología y un compañero a usted le dijo que la profesora iba a cambiar el horario, pero pues al parecer eso no se va a dar. Entonces, ya que estamos todos acá, pues nosotros queríamos disculparnos por esa situación y pues
mirar a ver si hay la posibilidad de cambiar el horario, pues para que todos nos... Carmen, mira, Carmen, yo solamente tengo, o sea, ocupado como tal a las 7 de la mañana los jueves y a las 7 de la mañana los viernes, hasta las 9 de la mañana. Como ustedes deseen que se pueda hacer. Sí, yo me acuerdo de que ustedes me habían dicho que la profesora de fisio, la profesora Claudia iba a cambiar la asignatura de horario, cosas así. Pero si no, o sea, si no lo van a hacer, no pasa nada. Ustedes lo pueden cambiar para, si lo quieren hacer el lunes, lo hacemos el lunes, el martes lo hacemos el martes, el miércoles lo hacemos el miércoles. O sea, por mí no hay ningún problema. Ah, ok, listo, profe. Entonces cuadramos entre todos y pues le avisamos. Exactamente, o sea, cuadren entre todos, traten de avisarme este fin de semana, porque yo también tengo otra, o sea, si yo no doy clase, hago otras jornadas, otras cosas como tal de medicina. Entonces, cuadren esta semana, que en lo posible todos puedan, para que no vayamos a tener este problema. O sea, si ustedes tienen fisio, no pueden asistir a clase de inmuno. Exacto, profe. Entonces sería, no se puede ni el viernes ni el jueves desde las 7 de la mañana. No, pero de 7 a 9 es lo único. De 7 a 9. Ah, ok, Ah, listo. O sea que, por ejemplo, el jueves sí podría después. a las 8:30, 9 también lo podríamos bajar, si a ustedes les sirve, Los viernes. los viernes. Sí, profe, sería mejor bajarlo como a las 8:30, porque a veces, por ejemplo, la profesora nos avisa un día antes, mañana tenemos clase en el horario normal, como ella vive tan ocupada, entonces era para no interferir entre horarios. Listo. Y la clase con la doctora Claudia es a las 10. Sí, señor, de 10 a 1.